Los icebergs son un formato de video que no necesitan presentación. Es posible que su sola existencia pueda generar malestar ajeno, consecuencias que se atribuyen a su explotación en el Internet. Sin embargo, me parece imposible no admirar la genialidad del propio concepto. La simple idea de englobar teorías, datos curiosos, tópicos turbios, y demás cosas en un solo paquete, ha sido algo que siempre me ha generado cierta atracción. Por este motivo, me tomé la tarea de realizar un iceberg completo que le haga justicia a una de mis series web favoritas. Como se ve en el título, estoy hablando de RWBY, donde se expondrá, a continuación, una serie extensa de tópicos que irán desde lo más conocido, hasta llegar a lo más oscuro y aterrador. Antes de empezar, quisiera agradecer enormemente a todos los miembros de mi audiencia, quienes me compartieron datos e información para agregar al video. Lo que fue compartido me ha volado la cabeza, y les aseguro que el loquendo no es capaz de expresar mi felicidad al ver que tantas personas se interesaron por el tema. Les estoy eternamente agradecidos, y quiero que sepan que este no es solo mi iceberg, sino que también el suyo. Además, quisiera darle las gracias al gran creador de contenido, Bekasi, el segador de bronce, ya que se tomó la molestia de darme su aval para permitirme agregar ciertos datos provenientes de su propio iceberg que subió hace un par de años. Les invito a suscribirse a su canal si están interesados en el universo de las cazadoras. Sin nada más que decir, por favor, sírvanse algo para tomar, y adéntrense hasta las profundidades del iceberg de RWBY. RWBY Chibi fue una serie spin-off de la animación homónima. Su premisa expresa una visión mucho más cómica y caricaturesca alrededor de los eventos de los volúmenes 1, 2 y 3. Los episodios duraban entre 3 a 6 minutos, y contó con 3 temporadas, abarcando 64 episodios en total. Si bien llegó a existir una cuarta temporada, esta solo formó parte de otra serie animada de antologías conocida como Nihon Kombini, alcanzando la producción de 10 capítulos más. A pesar de que el show acabó hace tiempo, varios momentos y frases, a día de hoy, son recordadas por los fanáticos. RWBY Ice Kingdom es un anime creado por el estudio de animación japonés, JAFT, en el año 2022. Si bien la serie es considerada como canónica, lo cierto es que se comprende mucho mejor si se toma como una especie de universo alterno, donde los eventos ocurren de forma similar, mas no idéntica. La trama del anime cuenta con 12 episodios, y se centra en Weiss, quien acabaría siendo víctima de un Grimm. Este monstruo la estaría matando de a poco, mientras la hace soñar con su vida perfecta, donde los Shni gobiernan el mundo y ella es la absoluta emperatriz, conocida bajo el nombre de Negative Weiss. Con su amiga en peligro, Ruby, Blake y Jan, se adentran en su sueño para poder acabar con el Grimm y rescatar a Weiss, antes de que sea tarde. El anime, si bien cuenta con una animación bonita, una actuación de voz y banda sonora satisfactorias, y un diseño de personajes increíblemente fiel a la serie original, también fue criticada por su historia lineal, su pobre uso con personajes secundarios como el equipo Juniper y, especialmente, por desperdiciar una oportunidad de enriquecer de mejor manera el universo usando la era más famosa y querida del show. Si bien RWBY ha tenido distintos crossovers a lo largo del tiempo, el más ambicioso, y con diferencia, fue su cruce con la Liga de la Justicia. Estos especiales saldrían a la luz no solo en formato de cómics, donde existirían 2 novelas gráficas, sino que también saldría una película dividida en 2 partes, conocida como Justice League X RWBY, Super Heroes Enhancements, donde estos superhéroes caerían al mundo de Remnant, pero sufriendo una metamorfosis en su edad, hacia la adolescencia. Teniendo en cuenta que el cuarteto protagónico no está exento de experimentar las modificaciones que está sufriendo su mundo gracias a la existencia de los héroes de DC, ambos equipos tendrán que unir fuerzas para vencer una amenaza en común. Curiosamente, este sería, hasta la fecha, el único producto de RWBY en contar con doblaje al español latino. Llamado en español como El Mundo de Remnant, esta miniserie de 16 capítulos segmentados en 3 temporadas funcionaba como una suerte de documental, donde se explica todo lo que se conoce sobre tópicos relacionados a este universo, ya sean objetos, áreas específicas, y hasta seres vivos. La duración de los capítulos eran de 3 a 7 minutos, y se utilizaba la animación 2D como formato de ilustración. Los narradores del programa variaban entre volúmenes, siendo la de la primera temporada Salem, Ospin en la segunda, y Crow en la tercera.
Rooster Teeth, abreviada como RT, fue una compañía de entretenimiento americana, fundada el 1 de abril del 2003. Se trataba de una subdivisión de Warner Bros., donde saldrían a la luz muchas webseries famosas y queridas. Entre ellas están Red vs. Blue, Camp Camp, The Battle, Genlock y, por supuesto, Ruby, además de otras producciones pequeñas. La compañía conocería su final el 15 de mayo del 2024, dejando todas sus series inconclusas y marcando la cancelación de Ruby tras su 9ª temporada. Muchos fueron los usuarios quienes lanzaron el hashtag Greenlight Volume 10, en un intento porque se dé un cierre satisfactorio a la historia de las protagonistas. Viz es una empresa de distribución y entretenimiento de anime, manga, cómics y videojuegos estadounidense, nacida en 1986. Esta empresa, el 5 de julio del 2024, anunciaría con bombos y platillos la adquisición completa de la franquicia de Ruby, trayendo de vuelta a Kerry Shawcross, showrunner de la serie, y Barbara Dunkelman, actriz de voz de Jan. Lo que más entusiasmó a la fanaticada, es que ellos están familiarizados con la saga, al ser los distribuidores de la serie del manga. A la fecha de este video, Viz afirmó estar explorando qué camino podría seguir las aventuras de Ruby y sus amigas. Si les interesa, pueden revisar su página web, donde también hallarán una pequeña sección de preguntas que, tal vez, le quiten las incógnitas a más de a uno. Casey Lee Williams es una cantante, actriz de voz, compositora, y directora de música. Si bien ella participó en otros productos de RT, como en Red vs. Blue, Casey es mayormente conocida por su impecable trabajo en Ruby, siendo la vocalista de toda la banda sonora de la franquicia, estatus que mantendría desde el primer capítulo hasta el final del volumen 9. Ella, además, fue la actriz de voz de los efectos de sonido que hace Neo, aparte de ser la voz de Wise en sus composiciones musicales. Casey es ya un icono en sí misma para la franquicia, y se considera indispensable para la banda sonora del programa. Como curiosidad, también participó en la banda sonora del videojuego Sonic X Shadow Generations Dark Beginnings, siendo la cantante de la pista, Without You. Monty Oum, también conocido como Rocky, fue el creador, director, escritor, y animador de la serie. Originalmente, el Sr. Oum inició como una joven promesa, lanzando 2 animaciones que lo llevarían a la fama, Halloween y Death Fantasy. Más adelante, en la empresa Rooster Teeth, comenzaría como uno de los animadores principales de Red vs. Blue, para después, en 2013, crear su proyecto más famoso, Ruby, además de prestar su voz para Ren. Desafortunadamente, este buen hombre sufriría una severa reacción alérgica de origen inespecífico, lo que lo llevaría a su partida de este mundo en el año 2015, a su corta edad de 33 años. Muchos rumores existieron con respecto a su partida, sin embargo, lo único que se sabe con seguridad, es que su fallecimiento dejó un hueco incurable en su círculo cercano, así como en los fanáticos. Oum dejó una huella que, hasta hoy, se le sigue recordando. El shipping es un seudónimo utilizado por los internautas para referirse al acto de emparejar a 2 o más personajes. En el fandom de Ruby, los ships son una pieza clave a la hora de realizar animaciones, fanarts, y hasta musicales. Si bien la lista de parejas es exageradamente colosal, las 4 más famosas serían, Arcos, ship entre John y Pyrrha. Ren-Nora, ship entre Ren y Nora. White Rose, ship entre Ruby y Wise. Y Bumblebee, ship entre Jan y Blake. Este último daría mucho de qué hablar, y será retomado más adelante. No es sorpresa para nadie que Ruby no es ajena a la comunidad LGBT, y muchos son los personajes que forman parte de ella. Para empezar, están Jan y Blake, siendo una pareja de personajes bisexuales, aunque Arryn, voz de Belladonna, expuso que tenía como headcanon que la rubia era pansexual. También está el caso de Lia, revelando sus sentimientos hacia Blake en el 5º volumen. Luego están Terra y Saffron, pareja de lesbianas revelada en el volumen 6. Coco, la quien es lesbiana, y su sexualidad se reveló en las novelas. Y por último, May Marigold, personaje transgénero. Si bien se ha mostrado en los mangas que Ruby, Wise, y Scarlet podrían pertenecer a esta comunidad, al no estar ligadas al canon, no se podría dar por confirmado. Fairy Tales es una recopilación de cuentos que ocurrieron a lo largo de la historia de Remnant, cuyos sucesos fueron tan hablados dentro de su mundo, que, en la actualidad, entrarían al estatus de mitos y leyendas, narrándose a través de cuentos de hadas. Si bien se puede adquirir el formato escrito, también se puede observar la serie en formato de video, narrados por la misma Salem.
Muchas de estos cuentos dan pistas sobre ciertos personajes y su futuro, por lo que resulta atrayente analizar esas fábulas a profundidad. RWBY cuenta con un cómic del mismo nombre, lanzado el 28 de agosto en el año 2019 por la editorial DC. La novela gráfica cuenta con 7 tomos, que toman lugar entre los volúmenes 3 y 4. A pesar de sus preciosos artes, fieles a la serie original, estos cómics no son considerados como parte del canon. RWBY posee una cantidad llamativa de mangas, ofrecidos gracias a Viz. La mayoría de estos mangas intentan recontar los acontecimientos sucedidos en los primeros 2 volúmenes, agregando escenarios más relajados y, por decirlo de alguna manera, una ambientación más shoujo. Kerry Shawcross y Miles Luna confirmaron en entrevistas que estos productos son inexistentes en el canon, pero eso no les quita su entretenimiento a la hora de leerlo y su buena calidad de dibujo. Como dato extra, Ice Kingdom también contó con un manga, el cual pone en contexto qué es lo que estuvo haciendo RWBY antes del primer capítulo. Por si no se tuvieran los cómics y mangas para manifestar suficiente material de lectura, RWBY también posee varias novelas que complementan el lore. Estos libros son Romance Holidays, exponiendo la historia del villano por excelencia de los primeros volúmenes, además de explicar cómo conoció a Neo. D-Session, donde el equipo RWBY y Juniper se toman unas vacaciones, entre los eventos del volumen 1 y 2. After the Fall, tomada desde la perspectiva del equipo Coffee, explicando qué sucedió tras el viaje de RWBY y sus amigos luego de la caída de Beacon. Before the Dawn, secuela del libro anterior, sumando al equipo San al elenco protagónico, ahora estudiando en la Academia Shade. Y, como se mencionó antes, Fairy Tales, que también es considerada una novela. Beyond es una serie de antologías de tan solo 4 capítulos, con aproximadamente 20 minutos de duración. El objetivo del show es complementar lo sucedido antes y durante los eventos del volumen 9, desde la perspectiva de distintos personajes. El contexto de Beyond es un tanto triste, ya que se trata del último producto realizado por RT, antes de su cierre. De hecho, se planificó originalmente la producción de más episodios, pero debido a los sucesos por los que pasó la empresa, se tuvo que recortar mucho material. Los 2 capítulos finales, se lanzaron al mismo tiempo que el cierre de RT, prevaleciendo, hasta la fecha, como la última producción de RWBY. Oficialmente, RWBY ha tenido varios videojuegos. Desafortunadamente, en la actualidad, es muy difícil jugar la mayoría de los títulos. Los juegos son Grim Eclipse, un hack and slash, con una premisa canónica dentro del universo, ocurriendo entre los volúmenes 1 y 2. Arrowfell, cuya trama transcurre durante el volumen 7, y se trata de un juego de acción en segunda persona. Un juego llamado RWBY a secas, exclusivo de celulares, imposible de jugar hoy en día. Amity Arena, otro juego de acción exclusivo de celulares, cuyos servidores cerraron hace tiempo. Y, por último, Crystal Match, un juego puzzle basado en RWBY Chibi, también para celulares, y que, de igual forma que los anteriores 2, dejó de ser jugable. Sin dudas, con excepción de un par de títulos, la saga no tuvo mucha suerte en este ámbito. Al menos, no de forma oficial. Uno de los debates más conocidos del fandom es sobre si se podría considerar a RWBY como una animación occidental o, por el contrario, colocarle el título de anime. Esto se debe a su notoria influencia tanto en las expresiones, estilo de animación, y hasta estereotipos, los cuales son, en su mayoría, muy predominantes en la animación japonesa. Esto sin mencionar el hecho de que, durante mucho tiempo, la serie estuvo dentro del catálogo de Crunchyroll, plataforma dedicada a la distribución de series y películas anime, sin mencionar la existencia de sus mangas. Las discusiones toman también las palabras expuestas por el Sr. Oum, donde expresó que, si bien el show no se podría considerar en sí como un anime, a su vez, también posee todas las características de uno mismo. En definitiva, nunca se obsequió una respuesta 100% directa. Creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que esta es, posiblemente, la teoría más popular de toda la franquicia. La hipótesis arranca desde las llamadas de atención que numerosos usuarios notaron en cómo Crow protege a RWBY de una forma muy cariñosa y paternal, actitudes que, más que provenir de la relación entre un tío con su sobrina, parecería ser, más bien, el de un padre con su hija.
Esto, sumado a que este cazador es el ejemplo a seguir de la pelirroja, el cómo este le enseñó todo lo que sabe, el cómo su estilo de combate es muy similar, el hecho de que su paleta de colores sea parecida, y la manera en la que Crow habla de forma tan melancólica sobre Summer, dio el pie para que muchos fans especularan de que Ty no era el verdadero padre de la chica, sino que se trataría del mismísimo Branwen. A pesar de que esta teoría se ha desmentido en más de una ocasión por la impresionante fama que acumuló en la fanaticada, no son pocos los quienes todavía creen que esta teoría es completamente real, y que los escritores ocultaron esta información para revelarla en un futuro evento que, hasta ahora, no ha sucedido. Afirmar que Monkey tomó mucha inspiración de los cuentos de hadas sería tan evidente como explicar que el agua puede mojar. Ruby, por ejemplo, se basa en Caperucita Roja. Weiss, en Blancanieves, teniendo a su mayordomo, Klein, como un conjunto de los 7 enanitos. El origen de Blake se remonta en La Bella, contrastando con Adam, quien está basado en la bestia. Y, finalmente, Jan, quien usa a Rícitos de Oro como base. Si bien estos ejemplos son solo en las protagonistas, la realidad es que múltiples personajes, por no decir todos, están inspirados tanto en cuentos de hadas como en leyendas y dioses de múltiples culturas alrededor del mundo, haciendo que sea divertido intentar adivinar de qué origen proviene un nuevo personaje. Smith Microposer fue el programa con el que se animaron las primeras 3 temporadas de Ruby. Al tratarse de un equipo de producción pequeño e inexperimentado en ese momento, los animadores no sabían muy bien cómo manejar la herramienta Autodesk Maya, por lo que solo la utilizaban para pequeños detalles como el diseño de los personajes, accesorios, y escenarios. Por fortuna, a partir del volumen 4, la serie sería animada en su totalidad con el programa Maya. Se le denomina VTuber o YouTuber virtual a creadores de contenido que, en lugar de utilizar su rostro para hacer videos, eligen utilizar un avatar controlado en tiempo real. Esto, a su vez, le permite al personaje que controla expresar emociones y movimientos en vivo, razón por la cual la mayoría de estos son hechos en 3D. Aprovechando su fama, RT decidió utilizar esta misma estrategia usando a Ruby como avatar, siendo controlada por su propia actriz de voz, Lindsay Jones. En esta serie de streamings, Ruby interactúa con el público, mientras comenta tópicos relacionados a su mundo, o, directamente, juega videojuegos en tiempo real. El programa también contó con la participación de Jan, San, Netium, e incluso uno de los directores de la serie, Kerry Shawcross. Si bien RT cerró sus puertas de forma permanente, Lindsay dejó la puerta abierta para la reaparición de esta serie a futuro, afirmando que no era un adiós, sino un hasta luego. Ruby ha aparecido en otros videojuegos separados del mundo de Rooster Teeth. Entre estos juegos están Crusader's Quest, un videojuego indie. Puzzle of Empires, como colaboración. Knight Chronicles, con el equipo de Ruby y Cinder como personajes desbloqueables. Black Rock Shooter Fragment, en conmemoración al estreno de Ice Quinton. Smith y Paladins, ambos con skins de las protagonistas, Cinder en el caso de Smith, y Crow y Salem en el caso de Paladins. Y, por último, el más conocido de esta lista, BlazBlue Cross Tag Battle, donde el equipo Ruby y Neo formarían parte del plantel de personajes jugables. Resulta difícil imaginar las primeras 3 temporadas de Ruby sin la presencia de Roman como villano principal. Este gángster se ganó el corazón de los fanáticos, gracias a su gran carisma y personalidad. Aún así, las primeras ideas para la historia de las protagonistas en Beacon serían radicalmente diferentes, ya que los antagonistas principales iban a ser, ni más ni menos, que los hermanos Corsac y Fennec Calvine, 2 de los antagonistas del volumen 4. Según comentarios del Blu-ray de las temporadas 4 y 5, ellos, en un inicio, interrumpirían la iniciación de la academia, usando Grim Líquido. Se desconocen los motivos de por qué se descartó la idea, sin embargo, es curioso pensar en cómo hubieran sucedido los eventos si ellos hubiesen sido los antagonistas del show. María Calavera es de esos personajes que, a pesar de su personalidad tan excéntrica y relajada, guarda muchos secretos, tanto fuera como dentro de la serie. Según declaraciones del Blu-ray del volumen 6, María iba a aparecer originalmente en el volumen 5. De hecho, las ideas iniciales eran que tuviese una gata de mascota, y Crow la conocería por medio de esta al estar en busca de cazadores. Sin embargo, debido a todas las subtramas que tenía esta temporada, se prefirió eliminar a la personaje del guión, atrasando su debut hasta el siguiente volumen.
En los tiempos del primer volumen, el equipo de animación, a sabiendas de que Ruby era una serie que todavía estaba en sus primeros pasos, se planificó una estrategia con el objetivo de ahorrar tiempo y, sobre todo, presupuesto. Para los personajes de fondo o, simplemente, de relleno, se eligió usar modelos completamente oscuros, careciendo de cualquier expresión facial, limitándose a emitir sonidos de murmullo cuando se les juntaban. Afortunadamente, esto se modificaría a partir del segundo volumen, donde cada personaje tendría un diseño propio, aunque fuese simplista. En la actualidad, se recuerda a esas siluetas con cariño, tanto por los fans como por el equipo de producción. De hecho, estos últimos, en RWBY Chibi, usaron un segmento para parodiar aquella situación tan particular. Super weird. Un Original Character, mayormente conocido por sus siglas, OC, son personajes originales que un artista puede crear, tanto de un universo propio, como el de un mundo de ficción ya establecido. Los personajes originales en RWBY son algo que ha formado parte de la comunidad desde sus inicios, por lo que no es de extrañar que el equipo de producción esté al pendiente de estos. Existen creaciones hechas por fans que traspasaron la barrera de lo no oficial, llegando a integrarse al canon de la serie. Estos serían, Marina Tortuga, antigua miembro de Ace Ops, creada por el usuario Pai 11644. Y, después, estarían Nebula, Dew, Gwen, y Octavia, quienes formarían parte del equipo Índigo, un grupo formado a partir de estas personajes creadas por fans, siendo un premio obtenido al apoyo y respaldo que se le dio a RT por su campaña de financiación colectiva, Laser Team Indiegogo, apareciendo en la tercera temporada para luchar contra el equipo Sun. Este equipo, como curiosidad, reaparecería en la novela, Before the Dawn. Iborn es una canción emblemática de Jan, siendo escuchada en el tráiler Yellow, al igual que en los créditos del segundo episodio del volumen 2. La música cuenta con un total de 3 versiones, siendo estas las del sencillo, la proveniente del álbum del propio programa, siendo una versión hard rock, y un remix del anterior tema mencionado, pero quitando el hard rock y reemplazándolo por una tonada más similar a la de un club o música de baile. Si esto ya no es lo suficientemente curioso, la segunda y tercera versión censurarían todas las groserías que poseería la música, cambiándolas por otras frases menos contundentes. En una entrevista del 2016, Jeff Williams, compositor del tema, afirmaría que fue un completo error incluir lenguaje soez, siendo el motivo por el cual lo modificaron. Supuestamente, el diseño original de RWBY iba a ser el de una fauno, en términos más específicos, poseería rasgos de lobo como unas orejas que ocultaría bajo su capucha. Esto se haría debido a toda su relación con la historia de Caperucita Roja, de la quien la protagonista toma inspiración, tratándose de un irónico giro de tuerca del propio concepto. El motivo por el cual expongo la palabra supuestamente, es porque nunca se otorgó una confirmación directa por parte del creador o el equipo detrás de la producción. Muchos son los comentarios que se jactaron de afirmar que Oum declaró sus intenciones originales de hacer a RWBY una fauno en las etapas iniciales del diseño, mas sería descartado debido a las dificultades que se presentaron en un inicio para animar orejas de lobo. No en falde, me fue imposible encontrar aquella declaración tanto grabada como escrita, por lo que, personalmente, no pondría las manos en el fuego para dar por cierto este conocido rumor. Independientemente de que sea verdadero o falso, el simple hecho de imaginar toda la historia desde la perspectiva de una RWBY fauno es, como mínimo, interesante de analizar. Dentro de la mercadotecnia, es sumamente común el mal funcionamiento de una maquinaria, lo que lleva, inevitablemente, a los errores de impresión. En febrero de 2017, se lanzó al mercado un peluche oficial de la personaje de Pirra, el cual llegó a costar casi $4. Debido a la expresión tan anormal formada en su rostro, los fanáticos lo transformaron en un meme, formándose muchos fanarts e imágenes al respecto. Su popularidad fue tan grande, que RWBY Chibi la colocó en uno de sus tantos segmentos a modo de un concepto divino, bautizándola como The Great One, es decir, la grande. Una broma muy común dentro del fandom es burlarse del hecho de que Oais nunca ha ganado un combate de 1 contra 1. Si bien ella pudo vencer a Grims muy poderosos por su cuenta, la realidad es que, en lo que respecta a seres humanos o cazadores, ella ha perdido contra todos. Desde el secuaz de la motosierra, pasando por Flint, y culminando con Bernal.
Esta afirmación cobró mayor importancia cuando, en Dead Battle, otra serie producida por RT, donde combaten a muerte personajes distintos de la ficción, ella perdió su pelea contra Mitsuru de la saga Megami Tensei, a diferencia de sus compañeras, Ruby, Blake, y Jan, que sí consiguieron la victoria. Esto hizo que los chistes respecto a la inutilidad de la personaje no hicieran más que acrecentarse. Esta racha de derrotas, técnicamente, se rompería en Ice Kingdom, donde Wise, en su forma negativa, pudo vencer no solo a Ruby en un 1 contra 1, sino que también logró vencer en más de una ocasión a la misma encapuchada, a Jan, y a Blake al mismo tiempo. Justice League X Ruby, hasta la fecha, es el único producto de la franquicia que ha contado con doblaje latino. Pese a no tener una razón oficial, se especula que es, sencillamente, porque la película está ligada a uno de los grupos de personajes más importantes de Warner, motivo por el que eligieron doblar los dos largometrajes. El doblaje se realizó en Venezuela, y las voces que dieron vida a las 4 protagonistas fueron, María Teresa Gracina como Ruby, Lydia Abboud como Wise, Navid Cabrera como Blake, y Jochebed Meyer como Jan. Si están interesados, su servidor también hizo un video exponiendo cuáles serían las voces que mejor les quedarían si los doblajes se hubieran hecho en México y Argentina, además de enseñar un poco cómo quedaron las voces de estas actrices en las personajes. Neapolitan, cuyo nombre real es Trivia Vanilla, a pesar de su relativamente poco número de apariciones, y de ser incapaz de hablar, consiguió ganarse el corazón de los fanáticos, debido a su apariencia y estilo de combate tan asombroso. Sin embargo, uno de los misterios más grandes de la serie, fue el motivo por el cual ella no era capaz de decir una sola palabra, a pesar de poseer una buena habilidad para escuchar al resto del mundo. Teorías de esto, en su tiempo, hubo varias, desde afirmar que ella eligió hacer un voto de silencio, o, incluso, se llegó a pensar que padecía de un problema cerebral. La respuesta llegaría muchos años después, en la novela Roman Holidays, donde se explica todo su trasfondo. El sencillo motivo, fue que Neo había nacido con aquella discapacidad de no poder emitir palabras con su boca, lo que le impidió tener una buena relación con sus padres. Cuando Ruby presenta formalmente su armamento, la Crescent Rose, explica que si bien funcionaba como arma blanca, también cuenta con una función de sniper. John, al no entender lo que afirmó, la joven lo resumiría en que también es una pistola. La frase fue usada en otros medios de la saga, al grado de que se podría considerar una catchphrase característica de Rose. It's also a gun. It's also a gun. It's also a gun. En el episodio 9 del sexto volumen, Lost, apareció una de las personajes más misteriosas de la saga. La chica es llamada, simplemente, Mujer Pelirroja, y aparecería para exponer la percepción que el pueblo tenía en Pirra, y cómo les afectó su pérdida. Las llamadas de atención surgieron debido a su apariencia prácticamente igual a la de Nikos, él como sabe tanto sobre ella y, especialmente, por sus gestos y forma de reaccionar al momento de hablar con John. Por si no fuera poco, ella también comparte la misma actriz de voz que la de Pirra, Jen Brown. Debates sobre su identidad son bastantes, desde que podría ser la madre de Nikos, su hermana mayor o, incluso, algunos llegaron a pensar que podría ser la misma Pirra quien, de algún modo, logró sobrevivir, viéndose obligada a cambiar su identidad y mantener un perfil bajo. Un misterio que, hasta la fecha, sigue permaneciendo en lo desconocido. Así como sucede en productos de Marvel y DC, cada temporada de Ruby cuenta con una escena post-créditos. En su mayoría, se tratan de escenas cortas que suceden entre el final y el inicio de los volúmenes. Sin embargo, existe una escena que dejó al público desconcertado, al tratarse de lo que parecería ser una idea descartada. Acabando el volumen 2, Jan se reencuentra con su madre, Raven, en una zona desconocida. La azabache, seria, le manifiesta que tenían mucho de qué hablar. Nunca se supo qué fue de lo que hablaron, ni por qué este momento fue dejado en el olvido. Antes del enfrentamiento del equipo Ranger contra Tyrian, en la cuarta temporada, el villano afirmaría que Salem poseía un gran interés en Ruby. Pero, segundos atrás, él señaló a John, diciendo que, en menor medida, ellos también estaban interesados en él. Si bien esto pudo haber sido una simple broma por parte de Tyrian, hubo gente que trató de responder a la incógnita de por qué ellos les importaría a alguien como el rubio.
Existe la creencia de que la familia Ark y la de Salem pudieron haber estado conectadas en algún momento, debido al parecido tan grande entre sus respectivos símbolos. Durante el 2015, las primeras 2 temporadas de Ruby fueron estrenadas en Netflix, pero solo la versión estadounidense. Sin embargo, debido a que su contrato expiró y no se pensó en renovar, la serie no duraría mucho tiempo, y sería eliminada del catálogo. Actualmente, tanto la serie original como Ice Kingdom están disponibles en Amazon Prime, de nuevo, solo para Estados Unidos. La comunidad de Ruby es increíblemente variada. De ahí, se pueden encontrar los fanfics, historias escritas hechas por fans, donde prevalecen usuarios como Koeura Laran. También están muy presentes los fanarts, terreno donde artistas como Cecil-kun y Dishwasher 1910, sacan a relucir todo su potencial. Este último, formaría un universo alternativo, conocido como Ruby 3.0. También hay creadores de contenido que se dedican a las videoreacciones y que, lógicamente, han dado sus opiniones con respecto a los capítulos de la serie, como lo es el caso de Calixin, More vs. Girls, y Xiolon Media, los quienes, si bien son queridos por un gran número de personas, tampoco se han salvado de las críticas, debido a sus actitudes y opiniones respecto a las decisiones tomadas por la serie. Por este lado del mundo, páginas en Facebook como Red Like Roses y Yan Badash Xiaolong son muy populares, aparte de que ayudan a mantener a sus seguidores al pendiente de todo lo que sucede con la franquicia. En definitiva, el fandom de Ruby, a pesar del momento de silencio que hubo en el programa gracias al cierre de su compañía, ha sabido cómo seguir adelante. Dentro del mundo de las historias creadas por fanáticos, Ruby es uno de los universos más populares que se pueden encontrar. Allí, es muy normal verlos emparejados con sagas como Transformers, Marvel, Boku no Hero, incluso, se le compara mucho con Ninjago. Tras la salida al mercado del cómic Ruby con la Liga de la Justicia, existió una controversia con respecto a un armamento utilizado por Glinda. Esta arma fue una pistola de Dust, cuyo diseño fue impresionantemente similar a otra arma de fuego diseñada por un fanático del show, Chris Lee. Ante esto, varios usuarios atacaron a RT por robar contenido generado por los fans sin ni siquiera pedirles su consentimiento para usarlas. La empresa se defendió de las críticas, afirmando que solo se trató de una coincidencia, y que la dibujante de la historieta, Mirka Andolfo, ni siquiera conocía la existencia de aquel diseño. Por otro lado, hay registros de una polémica similar, donde una cosplayer, personas especializadas en emular de forma perfecta a los personajes en la vida real, afirmaría que RT robó el diseño de Emerald de uno de sus tantos trajes. Por desgracia, no he podido conseguir más información al respecto del asunto. Summer Rose, madre biológica de Ruby, madrastra de Yang, y esposa de Tai, es, posiblemente, la personaje más misteriosa de toda la franquicia. De hecho, no fue hasta el volumen 9 que se consiguió saber algo sobre su vida, además de escuchar su voz, dada por la actriz Morgan Garrett. Sin embargo, a pesar de que se tiene conocimiento de todo lo que hizo antes de irse, sumado a saberse que su relación con Tai, Crow, e incluso Raiden era relativamente buena, y de saber el arma que usaba, la realidad es que eso no es más que el 10% de todo lo que se sabe. ¿Cómo perdió la vida exactamente? ¿Qué clase de relación guarda con Salem? Esto, entre muchos otros misterios más, son los que guarda esta personaje, tantos que se podría afirmar que Summer es quien cuenta con mayor número de teorías y debates de toda la saga. The Battle es una webserie creada por Ben Singer, y es, hasta la fecha de este video, la única serie de RT que logró ser salvada de la cancelación junto a Ruby. En este programa, se suelen juntar a 2 o más personajes ficticios para analizar sus habilidades, y, de esta manera, saber quién sería el ganador en un combate a muerte. La mayoría de sus resultados suelen generar múltiples polémicas, y las peleas que involucran al cuarteto protagónico no es la excepción. En la confrontación de Yang contra Tifa, personaje principal de Final Fantasy VII, la ganadora sería la rubia, cosa que llamó la atención de los espectadores. Hay que tener en cuenta que, tiempo atrás, esta franquicia había sido adquirida por RT, por lo cual hizo pensar que se manipuló a propósito los resultados para que su personaje obtuviera la victoria. Además, Tifa, en el videojuego, derrotó a Sephiroth, quien, en su forma final, poseía la capacidad para destruir la Tierra, mientras que Yang se encontraba todavía en su versión del tercer volumen, cuya única hazaña fue la de haber derrotado a enemigos que, como mucho, podían acabar con un edificio. En pocas palabras, se acusó a RT de sabotaje, al hacer que Yang ganara la pelea cuando ella no hubiese tenido oportunidad contra Tifa.
Crunchyroll es una plataforma dedicada a la distribución de series y películas de anime. Debido a que se podría ver a RWBY como un anime, el servicio decidió transmitir las primeras 3 temporadas del show tanto en su idioma original como en doblaje japonés. Durante los problemas que RT pasó por sus últimos años, se debatía, incluso, la posibilidad de que el volumen 9 saliera a la luz. Sin embargo, Crunchy le otorgaría a los directivos presupuesto suficiente para poder realizar su última temporada hasta la fecha. A pesar de este acto, actualmente, lo único que queda de la franquicia dentro de la plataforma es Ice Kingdom. Cuando RWBY todavía pertenecía a RT, se llegó a especular mucho sobre la posible aparición de RWBY en Multiversus, un videojuego de peleas donde todas las franquicias de Warner se unen, desde caricaturas, pasando por superhéroes, y terminando en personajes de películas. Lo que inició como una simple broma por parte del community manager de la cuenta de Twitter, cobró mucha más relevancia años después, cuando, dentro de los archivos del juego, se podía escuchar a Rick Sánchez, protagonista de Rick y Morty, haciendo referencia a la Crescent Rose. En los tiempos del volumen 4, Bernie Burns, cofundador de RT, dijo que estaba interesado en realizar una película de RWBY con actores reales. A pesar de que esto quedó solo como una anécdota, poco después, al finalizar el volumen 8, surgieron rumores de que el largometraje pudo haberse planeado más a profundidad. Lo poco que se sabe a esta afirmación, era que se planteó darle un rol mucho más relevante a RWBY, además de que una de las actrices deseadas por el estudio era Famke Janssen, actriz que personificó a Jean Grey en las películas de los X-Men, para que hiciera el papel de Salem. Esta película, además, tomaría elementos de la primera temporada, para, de este modo, adaptarlos al gusto del director. Al final del día, esto solo permanecería como un mito. Los faunos son una raza estilo mutante en RWBY, un cruce entre humanos con partes de animales. Estos seres, cuentan los mitos, fueron creados por el dios de los animales, quien los hizo para detener los conflictos bélicos entre humanos y animales, uniendo lo mejor de ambas especies en una sola. No en balde, a pesar de este objetivo, se ha visto que personajes como Blake, Sam, Adam, Velvet, y demás personajes faunos constantemente luchan contra la discriminación y el racismo, ya que, desde su aparición, muchos humanos los han catalogado como seres repulsivos, casi como si fueran una aberración de la naturaleza. Entonces, resulta extraño que un ser tan benevolente como el dios de los animales les otorgase tal destino a tantos seres, lo que llevó a pensar que esta deidad no era más que un psicópata que los maldijo con cuerpos mutados para deleitarse con su sufrimiento y causar más conflicto en el mundo, ya que hay que tener en cuenta que estas mismas problemáticas son las que, después, formarían organizaciones terroristas como el White Fang. Una creencia que se tuvo allá por los inicios de los volúmenes 6 y 7, fue la de que Nora Valkyrie era trans. Esto se creyó, principalmente, por la revelación de su nuevo traje, cuyos colores primarios eran el celeste, rosa, y blanco. A raíz de que esta gama de colores eran los mismos que los de la bandera representativa del orgullo trans, sumado al hecho de que, cuando se le observa en el recuerdo de Ren, ella posee una apariencia similar a la de un varón, hubieron usuarios que creyeron que RT estaba calentando los motores para revelar que Nora era trans, y, de hecho, llegaron a existir personas que lo daban por canónico. Al final del día, no hubo una confirmación de que la pelirroja fuera transgénero, por lo cual, este evento se mantuvo como una simple especulación. A pesar de haber aparecido relativamente tarde en la historia, Oscar Pines se ha ganado un buen número de fanáticos. Sin embargo, en cierto modo, el joven granjero podría estar a un paso de desaparecer del mapa, si es que no se haya ido ya. Es sabido que Ozma, una de las principales fuentes de todo lo que sucede en el universo de RWBY, ha compartido su conciencia con varias almas, siendo el anterior el del profesor Ozpin. Si bien nunca se explica con detalles qué le sucede al cuerpo del quien es controlado una vez que las almas se unen al 100%, es posible que RWBY Beyond ya nos haya dado una respuesta. En el capítulo protagonizado por Sunny Netium, se puede observar a quien parecería ser Oscar, para, poco después, confirmarse que se trataba del mismo Ozma. A sabiendas de que Pines declaró que no tenía capacidad para controlarlo, se especula que Ozma pudo haber tomado posesión completa del cuerpo del joven, haciendo que, en términos psicológicos, el granjero deje de estar entre nosotros. En palabras más simples, Ozma pudo haber acabado con la vida de Oscar. Adam es un personaje tan odiado como querido en el fandom, y la extraordinaria cantidad de debates sobre si hacía lo correcto o no son la prueba de ello. Independientemente del caso, nadie ha negado que sus escenas de combate siempre dieron de qué hablar.
Sin embargo, no fueron pocos quienes se percataron de que su estilo de pelea es sospechosamente similar al de otro personaje, estoy hablando de Raven. Si bien existe una teoría sobre que Raven pudo haber entrenado a Taurus, otra especulación sugiere que, en realidad, Raven pudo haber sido la madre del pelirrojo. Esto explicaría por qué sus movimientos a la hora de luchar son tan parecidos, por qué ambos usan elementos similares como máscaras y espadas, y por qué su paleta de colores es idéntica, siendo rojo oscuro y negro. De ser cierta esta teoría, significaría que, irónicamente, Adam sería el hermanastro de Jan. Otra de las teorías más famosas y antiguas alrededor del fandom era que, así como Pirra, el resto de su equipo estaría destinado a perder su vida de manera trágica. La teoría arranca desde el hecho de que la pelirroja moriría de un flechazo, similar a la historia de origen de Aquiles, figura de la que se tomó inspiración para crear a la personaje. A partir de aquí, se especuló que Jon, Nora y Ren podrían correr la misma suerte que sufrieron sus orígenes. Ark está basado en Juana de Arco, quien murió siendo calcinada, lo que llevó a creer que Jon también acabaría de este modo, y su verdugo sería ni más ni menos que Cinder, debido a sus habilidades piroquinéticas. Nora, basada en el dios Thor, se iría del mundo de los vivos siendo consumido por el veneno de la serpiente Jormungandr, imaginando que, de forma similar, ella sería víctima directa o indirecta de una Grim serpiente. Y, por último, Ren, basado en Mulan, en una de sus tantas leyendas, ella tomaría su propia vida luego de descubrir que su padre murió, lo que se conectó con que, si Nora, la chica que más quiere, se fuera de este mundo, él haría lo mismo al no soportarlo. Definitivamente, una de las teorías más siniestras que han existido en la saga. Un Lost Media, o metraje perdido en español, se trata de un material audiovisual que estuvo disponible durante un periodo de tiempo, pero que, después, de algún modo u otro, se perdería cualquier metraje o signo de que alguna vez fue transmitido, existiendo solo en la memoria de los quienes lo han visto. Ahora bien, antes de la partida de Monty hacia el más allá, existieron muchos planes para la tercera temporada, planes que, infortunadamente, no pudieron ser incluidos en su totalidad. Originalmente, el volumen 3 iba a contar con otros combates. Entre ellos se podían descubrir, una del equipo Juniper contra el equipo Coffee. Otra del primer equipo mencionado contra Raven. Una revancha que Jan tendría contra Rio. Y combates con tomas alternativas para los confrontamientos entre Blake y Jan contra Adam, Ruby contra Roman y Neo, y Pirra contra Cinder. Algunas escenas serían filtradas por medio de un usuario llamado Ruby Conservations a través de Tumblr, entre los años 2018 y 2019. Si bien se pudo recuperar parte del material, el resto de escenas mencionadas, a fecha de este video, siguen siendo considerados Lost Media. Bon Levi es el nombre que recibe la pareja de Blake y Jan, dos de las protagonistas de la serie. La popularidad de esta pareja se fundó desde los inicios del primer volumen, dado a su compañerismo y dinámica que ambas personajes tenían. Este ship también fue fuertemente apoyado por las voces detrás de las personajes, Arryn y Bárbara, quienes solían leer fanfics de la pareja recreando sus respectivos roles, además de que, en un viaje a Australia, decidieron vestirse con unas camisetas cuyo dibujo pertenecía al ship. En la temporada 9, el Bon Levi se haría canónico, y, si bien a muchos usuarios les alegró la noticia, muchos otros percibieron su relación de forma apresurada y forzada, afirmando, en varios casos, que no fue más que un intento para alegrar a los fanáticos y atraer a nueva audiencia, ya que es necesario aclarar que el volumen 9 fue de los últimos proyectos de Rooster. Aparte, Bárbara también fue encargada de varias decisiones en el guión, por lo que hay personas que creen, firmemente, que ella fue responsable de hacer a la pareja canónica, ignorando cualquier coherencia narrativa que pudiera interponerse en la relación. Existen temas que pueden tanto desmentir como, también, confirmar que Bon Levi siempre se pensó, desde colocar momentos en otros medios, así como también señalar contradicciones como el coqueteo de Jan hacia hombres en momentos previos al volumen 9. Incluso se llegó a afirmar que Owen buscó que Blake y Jan terminaran juntas, pero no se encontró declaración dicha por él mismo para confirmarlo. En definitiva, el ship es el más polémico de toda la saga, habiendo tanto defensores como retractores. Si les interesa, en este canal podrán encontrar un análisis donde se intenta sacar una conclusión a base de lo que se vio en la propia serie. Genlock fue una serie creada por RT para adultos con un estilo muy similar al de Ruby. El problema con esta serie, es que fue, sin dudas, el proyecto más ambicioso de RT, por lo que se vieron obligados a utilizar todo el presupuesto que tenían de sus otras series para utilizarlo en Genlock.
Entre estas series estaría Ruby, lo que, se especula, es el motivo de todas las complicaciones que tuvo la serie de las cazadoras para seguir adelante con los últimos volúmenes, sumado a ser la razón por la que se canceló Ruby Chibi, ya que se trató de sacar el mayor provecho para tener al mejor equipo de producción, aparte de tener actores de voz de la talla de Michael B. Jordan entre sus filas. Al final, Genlock pasó sin pena ni gloria, lo que llevaría a esta serie a una modificación total en su presupuesto con equipos menos experimentados, hundiéndola por completo y siendo cancelada tras su segunda temporada. En cuanto a Ruby, esta sufriría las consecuencias de haber tenido tan bajo presupuesto, provocando que fuese casi un milagro que el volumen 9 saliera a la luz. Por lo cual, Genlock es, en gran parte, responsable de los conflictos que sufrió el programa. Cardin fue un antagonista episódico del primer volumen. Él era el líder del equipo Cardinal, y, junto al resto de sus amigos, ejercía el rol del típico bravucón sociópata de la escuela. El sujeto, además de molestar mucho a John, también parecía tener conductas racistas, ya que disfrutaba molestar a Velvet, una fauno. Para fortuna de todos, el castaño haría las paces con John, aprendiendo la lección y dejando de acosar tanto a él como a Velvet. A partir de ese entonces, Cardin no tendría un papel tan relevante, y sus apariciones se limitarían a pequeños momentos de relleno, sin volver a reaparecer desde el tercer volumen. No en falde, esto es, precisamente, lo llamativo del asunto. Y es que el paradero de Cardin, así como del resto de su equipo, es un completo misterio. Con el pasar de las temporadas, se ha dicho que fue de la vida de los profesores, o grupos como el equipo Coffee, Sun, o Funky. Incluso el equipo Índigo reapareció, a pesar de tratarse de un equipo hecho por fans. Tampoco se podría sugerir que el bully fue olvidado por los escritores, ya que tuvo una pequeña aparición en Ruby Chibi. Teniendo en cuenta estos tópicos, entonces, no sería una locura afirmar que Cardin pudo haber perdido la vida junto al resto de su equipo, luchando en la caída de Beacon, y siendo el motivo por el cual no vuelve a aparecer. Sin dudas, un destino sumamente macabro para un joven que, por más negativas que fueran sus actitudes, estaba buscando convertirse en una mejor persona. Victor Joseph Mignogne es un actor de voz y cantante estadounidense. Dentro del mundo del entretenimiento destacó por darle vida a personajes como Edward Elric de Fullmetal Alchemist, Broly en Dragon Ball, y Obito Uchiha en Naruto. En Ruby, él hizo la voz de Crow hasta el volumen 6. En el año 2018, tras el estreno de Dragon Ball Super Broly, iniciaron a surgir acusaciones sobre acoso que Dick hacía a sus compañeras de trabajo, un par de estas denuncias datan, incluso, desde 1989. Varias actrices en Twitter acrecentaron las demandas al actor, afirmando que este las besó, manoseó, y hasta les realizó comentarios lascivos. Lo más desagradable del asunto, es que algunas de las actrices dijeron ser menores de edad al momento que recibieron estos actos por su parte. En 2017, RT despediría a Vic, y sería reemplazado por Jason Liebrecht. Un dato muy turbio para este personaje, hasta diría que irónico viniendo de alguien cuya habilidad es atraer la mala suerte. ¿Alguna vez se han preguntado por qué motivo Glinda dejó de aparecer en el programa tan de repente? La respuesta podría encontrarse en su actriz de voz, Kathleen Zulch. Según se cuenta, ella padecía severos problemas con el alcohol, lo que la llevaría a insultar abiertamente a sus jefes. Esto generaría su posterior despido de la empresa, y Glinda únicamente reaparecería como un cameo en el 8º volumen sin emitir una sola línea de diálogo. Ready Player One es una película dirigida por el legendario director Steven Spielberg, basada en la novela homónima del escritor, Ernest Cline. Tanto la película como el libro son toda una oda a la cultura pop, por lo que no es de extrañar que el largometraje contara con un asombroso catálogo de personajes invitados como cameos. Bernie Burns había confirmado que consiguió llegar a un acuerdo para que tanto Ruby como la Crescent Rose tuviera una pequeña aparición en la cinta. Y, pequeña, es en sentido literal, ya que, durante el clímax de la película, se puede apreciar una aparición apenas visible de la protagonista, luchando contra soldados de Halo. Esto último, a su vez, podría ser una referencia a otra serie famosa de RT, Red vs. Blue. Grey Haddock fue el jefe de animación de RT, además de participar en proyectos actuando como productor de efectos especiales y productor creativo. En Ruby, él fue la voz de Roman.
En el año 2019, en la página de Glassdoor, un sitio web de búsqueda de empleo, muchos trabajadores de la empresa expresaron opiniones negativas hacia su persona, señalando su mala gestión, así como también comentaron que los hacía trabajar horas extras para sacar su producto. Gray admitiría todos estos comportamientos, haciendo una disculpa pública. En 2019, con la gigantesca ola de despidos en RT, Gray afirmó que se había separado de la compañía. Su voz sería reemplazada por Billy Kamech en la 9ª temporada, y por Christopher Weckham en Ice Kingdom. Katyn Jensen es una actriz de voz que desempeñó su trabajo en RT, haciendo la voz de May Marigold, Shion Zaiden y otros más personajes de Ruby. El 16 de noviembre del año 2022, ella cortaría toda relación con la empresa. Los motivos de esto fueron explicados en su cuenta de Tumblr, donde explicaría su desagrado hacia RT, explicando que jamás se le dio crédito por su trabajo, no solo como actriz de voz, sino también como directora de casting, y varios guiones que no se limitan a Ruby, sino también a Death Battle. Aparte, defendió a muchos animadores que se esforzaron en las animaciones, solo para que su trabajo nunca fuera reconocido. Katyn también expresaría que, en general, trabajar en aquella empresa fue una pesadilla traumática, al grado de incitar a los quienes todavía estaban allí que, por favor, renunciasen y buscasen otro trabajo. Como cereza sobre el pastel, Katyn aclaró que esto que mencionó fue solo la punta del iceberg, ocultando otros detalles que, quizás, lo mejor sea que nunca salgan a la luz. Arryn Zech es la actriz de voz de Blake, protagonista de la serie. Durante la producción de Ice Kingdom, ella expondría en Twitter su rechazo ante el escritor del anime, Toru Ubakata. El motivo de este desprecio era que Ubakata había estado en prisión en el año 2015, debido a abuso doméstico que le provocaba a su esposa. Si bien Arryn, poco después, expresaría unas disculpas abiertas, e incluso volvería a doblar a su personaje en la versión en inglés de Ice Kingdom, con anterioridad afirmó haberse comunicado con RT sobre el tema. Esto provocó que un significativo grupo de personas teorizara que esta sería la razón de la pobre publicidad que tuvo el anime, ya que se buscó que pocos usuarios la mirasen con el objetivo de evitar darle créditos a Ubakata. Hasta donde se sabe, el escritor jamás se expresó con respecto al tema. Una cosa que muchos usuarios se han preguntado, es por qué motivo muchas familias en la serie, a pesar de compartir lazos sanguíneos, no parecen presentar las mismas semblanzas que sus progenitores. Por ejemplo, Jan no puede convertirse en cuervo a pesar de que su madre sí posee esa habilidad, o Blake no aparenta tener una fuerza sobrehumana, a diferencia de su padre. No en falde, para el caso de Weiss, esto es todo lo contrario. Según sus palabras, Glyphos, su semblanza, se trata de algo hereditario de toda su familia, y se ha visto que su madre, Winter, y ella son capaces de usarla, siendo probable que Whitney también pueda manipularla si se lo propone. Esto provocó la incógnita sobre por qué motivo con esta familia sucede este caso que parece ser único, lo que llevó a la formulación de múltiples teorías. Pero, la más extraña e impactante de todas, expone que, teniendo en cuenta que los Shnee tratan de emular mucho la historia de la realeza, y conociendo su desagrado por el resto de personas que no son de su mismo estatus, se llegó a creer que, quizás, ellos decidieran tener relaciones consanguíneas para asegurar una descendencia pura, manteniendo una probabilidad certera de tener a Glyphos como habilidad. Esto, a su modo, también explica por qué motivo los hermanos Shnee, anteriormente, se llevaban tan mal, ya que si bien su padre tuvo un muy mal trato con ellos, también sabían que estarían destinados a estar juntos por cuestiones de pureza, lo cual les parecía un acto repugnante. Es posible que no muchos se acuerden de Ciel Soleil, una personaje episódica cuya mayor virtud fue ser la compañera de equipo de Penny. Sin embargo, desde la destrucción de la chica robot, ella nunca más volvió a aparecer o a ser mencionada. Conociendo la paranoia de Ironwood, se cree que ella misma fue una agente entrenada por el soldado, siendo la encargada de vigilar a la pelirroja en caso de que las cosas se salieran de control. Entonces, teniendo esta especulación sobre la mesa, se teoriza que Ironwood pudo haber silenciado a Ciel por fracasar en su misión, siendo este el motivo por el cual no vuelve a aparecer ni a ser mencionada por nadie, ni siquiera por Penny. Pyramicos es una de las personajes más queridas de toda la saga, debido a su actitud tan amable, sus asombrosos poderes, y por su relación tan cercana a sus amigos, especialmente con John. A pesar de todo, detrás de esa personalidad tan agradable y carismática, es posible que la pelirroja ocultase un dolor indescriptible que, ni siquiera en sus últimos momentos, fue capaz de sacar a la luz.
Las llamadas de atención iniciaron al percatarse de que Pirra, constantemente, tenía la necesidad de disculparse, hasta en los spin-offs. I'm sorry. Sorry. I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry. Las reiteradas disculpas son, en ciertos casos, un signo evidente de víctimas de abuso emocional. Pero, ¿por qué la chica de ojos verdes sufriría esto? Lo que se explica es que ella pudo haber sido rechazada en el pasado, debido a su fuerza y poderes, lo que provocaría que alcanzase un estado de perfección del cual nadie querría tener cerca suyo, porque no se sentirían dignos de estar ante alguien como ella. De hecho, existen dos ejemplos que ayudan a reforzar esta especulación. El primer caso es cuando Weiss y ella se conocen, donde Pirra muestra cierto grado de tristeza al darse cuenta que la albina solo busca hacer equipo con ella por beneficio propio, ya que está consciente de quién es y de todo lo que puede hacer, a diferencia de John, al quien le atrae su manera tan simplista de verla, no como un ejemplo de perfección, sino como una amiga más. El segundo caso es en la escena del baile, donde la pelirroja admitiría que nunca nadie le había invitado a bailar, denotando más su faceta solitaria. Son por estos motivos, que ella está tan aterrada de hacer sentir mal a sus seres queridos, porque posee un miedo extremo al rechazo y al abandono. Una maldición que ha tenido durante toda su vida, una desgracia que le provoca ser la chica invencible. La intolerancia a la crítica, hasta si se le observa desde una perspectiva constructiva, es una cualidad que ningún ser humano debería tener. Reaccionar negativamente ante cualquier tipo de comentario, por más inofensivo que sea, no solo afecta a la salud psicológica del usuario, sino que se corre el riesgo de dañar, ya sea física o, en este caso, verbalmente. Las reseñas y críticas en Ruby son, por desgracia, más comunes de las que se tienen registro. Estos son los casos de persecuciones que siguieron creadores de contenido, como Alicia XD, quien opinó que no le gustaba el comportamiento de Jan en el volumen 4, lo que molestó a una parte de fanáticos de la comunidad, a pesar de no haber dicho nada que justifique su ataque. Otro ejemplo es el de Penguinzo, quien fue atacado con insultos atroces por criticar el rumbo que tomó la saga. Shane Neuville fue uno de los animadores más cercanos a Monty, creador de la serie. Aparte, fue la voz de Russell Trash, uno de los miembros del equipo Cardinal. Con el fallecimiento de Oum en 2015, Shane abandonaría la empresa en enero del 2016. 4 meses después de su renuncia, este señor lanzaría uno de los temas más controversiales del fandom. Se trata de una carta de 36 páginas titulada, Una carta abierta de todos los quienes desoraron a Monty Oum. En ese escrito, se explica a detalle la experiencia que Monty y él tuvieron trabajando en aquel estudio, y explicaría qué sucesos ocurrieron tras su pérdida. A modo de resumen, Shane expone que RT, ni bien se informó sobre el fallecimiento de Monty, se apoderaría de la franquicia para sobreexplotarla hasta el hartazgo y convertirla en una marca, arruinando la visión original que el creador tenía de ella. Muchas personas, tanto trabajadores de RT, como cercanos a Oum, desmentirían la carta. Sin embargo, al carecer todos de pruebas concluyentes, se trata de la palabra de uno contra la del otro. Durante las temporadas 2, 3 y 4, se da a entender que Raiden estuvo vigilando todo lo que su hija y Crow estuvieron haciendo desde el inicio. Siendo este el caso, así como estos personajes, se especuló que Raiden pudo haber hecho esto mismo con demás personajes de la trama, ya que ella estaba consciente de problemáticas como Salem, los Grimms, y demás conflictos en el mundo, pero, lo extraño, es que ella no hizo nada para impedir las consecuencias de sus actos. Si bien la azabache carecía del poder para acabar con la villana principal, eso no significa que pudo haber contribuido en ayudar a los buenos, ya sea informándole a Ozpin o a su hermano de lo que estaba a punto de pasar, o investigando por cuenta propia para entender cuál era el camino a seguir. Por ende, si esta teoría acaba siendo verdadera, todo lo malo que ocurre en el universo de Ruby, Salem, la caída de Beacon, la pérdida de Pirra, Penny, Ozpin, Clover, Vine, y demás ciudadanos, estudiantes y profesores, el descenso a la locura de Leo y Ironwood, la destrucción de Atlas y Mandel, entre cientos de catástrofes más, son, en gran parte, culpa de Raven, quien jamás intervino cuando tuvo la oportunidad. Me disculpo solemnemente, pero me veo en la obligación de recomendar discreción frente a este tópico en concreto, debido a lo que se está por relatar.
En el último streaming de Ruby VTubing, Lindsay Jones, la actriz de voz de Ruby durante toda la franquicia, saldría un poco de su personaje para manifestar una reflexión y confesión hacia el público. La señorita explicaría que, tiempo después de acabar con el volumen 9, ella fue diagnosticada con bipolaridad, una afección mental que se manifiestan en cambios de comportamiento exageradamente marcados. Lindsay, entre llantos, contaría que fue un infierno vivir con esa problemática, y que esto la llevó a episodios de depresión muy profundos, que la llevaron a lastimarse a sí misma, y a idealizar. Bueno, me es imposible describirlo, pero es seguro que ya todos saben lo que iba a decir. Con la aparición de Ruby VTubing, Lindsay tuvo que hacer varios programas en vivo actuando como Ruby, siendo apoyada por sus seguidores, lo que la motivó para seguir adelante. En esta confesión, ella le agradecería al fandom por haberla acompañado todos estos años, y de siempre apoyarla hasta en los peores momentos, afirmando que salvaron su vida. También expondría que, a pesar de los claros problemas en la empresa, ella siempre disfrutó de doblar a Ruby, viéndola no solo como un ejemplo a seguir, sino que la considera su mejor amiga imaginaria. Así que, viéndolo desde otra perspectiva, Ruby, sobre todo la protagonista, similar al caso de Superman, salvó la vida de una persona. Si bien las comunidades en Internet son un buen sitio para compartir gustos en común, también se pueden encontrar a otros sujetos cuyas intenciones no son empleadas de buena manera, perjudicando tanto a los usuarios del fandom como a la percepción que se tiene del mismo. Este es el caso de Answer Seeker, también llamado Canon Seeker. Este creador de contenido es bastante repudiado por muchos miembros de la comunidad, al grado de equiparar sus actitudes con las de Chris Chan. Según el testimonio de varios internautas, Canon Seeker buscaba obtener un, entre comillas, ambiente sano dentro de la fanaticada. A pesar de escucharse como una buena acción en papel, se afirma que el usuario, con el objetivo de cumplir su propósito, atacaba y acosaba a otros fans de la franquicia que señalasen cualquier tema de Ruby que no fuera de su agrado, ya sea una decisión de la historia, un error de continuidad, o hasta el más minúsculo detalle. Básicamente, se planteaba conseguir un ambiente de positivismo tóxico y extremo, donde se corría el riesgo de ser perseguido si compartías cualquier cosa que no fuera exactamente lo que la serie dictaba, ya sean fanfics, fanarts, animaciones, entre otras. Fuentes de Reddit afirman que Canon Seeker también habló negativamente sobre proyectos de fanáticos como Fixing Ruby, y el webcomic Ruby Remnants. Una figura cuya solo nombre genera polémica. Habiendo ya visto todos los casos controversiales de RT, se podría llegar a creer que eso sería suficiente, pero no es así. Existen múltiples casos más donde se registran críticas muy fuertes hacia sus precios exagerados, casos de poca libertad creativa que muchos escritores tuvieron en otras series ajenas a Ruby, como Nomad of Nowhere, Flash Hits, y Sugar Pine 7, y, por sobre todo, se dice que hubo mucha discriminación tanto racial como de orientación sexual. Esto último no solo se limitó al caso de Cadin, también de otros involucrados como Mecha Barton, donde se dice que las atacaban mientras, en la cara pública, afirmaban estar a favor de sus derechos. Es más, este sería el motivo por el cual Jesse James Greeley, actor de voz de Tyrion, debido a estos terribles actos, abandonaría la empresa. Tópicos como el nepotismo, supuestamente, eran muy comunes dentro de sus puertas, explotación de empleados como Jen Brown, actriz de Pirra y Lisa Lavander, quien expuso que era obligada a ir a convenciones y firmar autógrafos sin recibir una paga al respecto, y demás cosas que no hacer más que alimentar los rumores de que RT no era lo que decían ser. Saquen sus propias conclusiones. Por último, se hablará sobre una teoría extraordinariamente perturbadora sobre este universo. Me atrevo a afirmar que, después de escucharla, tal vez cambie su percepción, no solo del final del volumen 9, sino que, tal vez, de toda la franquicia. La hipótesis plantea que el desenlace de Ruby al final de la última temporada nunca fue verdadero, y que todo no es más que una fantasía eterna. El principio de todo sucede en la conclusión del episodio 8, donde Ruby decide beber el té para, básicamente, borrarse a sí misma de la existencia.
Es necesario aclarar que, durante esta etapa, Ruby se encontraba en una profunda depresión, sumado a que estaba frustrada y furiosa con todo su equipo y John, aparte de que ni siquiera sabía si el resto del mundo, sus amigos, su familia, todo lo que conoció, luchó, y defendió, todavía seguían viviendo, y su esperanza y ganas de seguir adelante eran nulas. La gota que colmó el vaso, sería la muerte de su amiga, Liddell. Si bien es cierto que Ruby toma su armamento, optando por ser ella misma, la teoría sugiere que, en realidad, su destino sería muy diferente, ya que tomaría una nueva versión en un nuevo mundo. El mundo de Ruby Chibi. Teniendo el conocimiento de que, al ascender, se puede seguir manteniendo una figura similar a la que se tenía en el pasado, no sería una locura afirmar, entonces, que todo lo que ocurre en Ruby Chibi no es más que una creación hecha por la mente destruida de Ruby. Esto explica por qué, en esta realidad, todos viven sin penas ni culpas, un mundo donde todos los amigos de la pelirroja están sanos y a salvos, donde Jan jamás perdió su brazo derecho y quedó traumada, donde Beacon, la escuela que tanto amó, no fue destruida, donde villanos como Salem y todas sus catástrofes no existen, donde las muertes y sangre brillan por su ausencia, y donde todo es una vida sencilla, alejada de los problemas y miedos que posee el mundo real. Esto, a su vez, explicaría por qué cada vez que Ruby trata de mencionar algo de su antigua existencia, los personajes evitan que abra la boca con tanta desesperación, porque su mundo decidió bloquear cualquier cosa que pueda recordar sus eventos traumáticos. Es posible que se llegue a dudar de la teoría, por el simple hecho de que el final del episodio 9 y todo el episodio 10 toman lugar durante, y después de que Ruby bebiera del té, lo cual haría imposible su veracidad. Sin embargo, hay un detalle en Ruby Chibi que no muchos toman en cuenta. En esta serie, existen los universos alternativos, y se experimentan no solo a través de la mirada de Nora, sino que también por parte de la propia Ruby, quien se topa con una versión idéntica a la de su apariencia en los primeros 3 volúmenes. Es decir, la encapuchada también posee la capacidad de imaginar la existencia de muchas líneas temporales distintas dentro de esa realidad. Siendo este el caso, tendría sentido que Ruby eligiera imaginar una versión muy similar a su anterior vida, donde los eventos de la serie ocurren igual, exceptuando el final, modificándolo por uno donde ella y todos sus amigos logran escapar de Ever After, explicando por qué Jan y sus amigos parecen estar tan seguros de que ella se encontraría a sí misma a pesar de que la vieron morir frente a sus ojos, por qué todos los personajes dejan de estar enojados con Ruby tan de repente, por qué las preocupaciones y problemas mentales de la encapuchada desaparecen de golpe, por qué Neo la ayudó a derrotar al gato curioso pese a haber tratado de acabar con su vida minutos atrás, y por qué toda la historia acaba con un final tan alegre y esperanzador en el que todos los problemas se resuelven de manera tan mágica, porque todo no es más que una fantasía de Ruby, adornada con detalles para que pueda quedarse tranquila como el recuerdo de Summer o la charla que tienen con la herrera, que no serían más que proyecciones que ella se dice a sí misma para quitarse el peso de la culpa de haberle fallado a todos sus seres queridos que murieron, ya sea por haberse quedado encerrados en Ever After, eliminados por el gato curioso, o, directamente, vencidos por Salem al haber conquistado el mundo, todo esto, mientras que ella prefirió permanecer en un mundo alejado del peligro, donde todo es como su cabeza lo vive, un mundo mágico donde su inocencia influye en el actuar de los demás, siendo este el motivo por el cual todos los personajes se comportan de manera tan infantil e inmadura y nada parecería tener sentido, ya que ellos no son más que la proyección de la mente perturbada de Ruby. Ruby Chibi, entonces, no es una simple caricatura cómica como se aprecia a primera vista, sino que es el sueño de la mente rota y destruida de Ruby, donde habitará por siempre, cumpliendo su sueño de vivir en paz.